Génesis 9. Ya hoy día avanzamos un poco más en nuestro estudio del Génesis. Para mí ha sido un placer y un agrado poder estudiar el libro nuevamente. Creo que siempre uno aprende cosas nuevas. Y hoy día no va a ser la excepción. ¿Ya? Lo más seguro que los textos que vamos a leer son textos que ya ha leído, ha repasado, o siquiera lo ha mencionado por ahí, lo ha escuchado, pero la idea es profundizar un poco más siempre en el texto. Ahora, como ya he dicho en otras ocasiones, el propósito de poder entender un poco el Génesis es porque como entiendas Génesis es como vas a entender el resto de la Escritura. De hecho, muchos de los eventos del Génesis, de los que hemos visto, son mencionados por el Señor Jesucristo o por algunos de los apóstoles, ya empezando por Adán. Es interesante notar que en la actualidad aún existe un debate fuerte acerca de Adán, si es real o es solamente ciencia ficción. Es interesante notar cómo los ateos tienen bastantes argumentos interesantes y a veces lamentablemente no bastantes o buenos hermanos que saben cómo defenderlo. De alguna otra forma creo que es importante, querido, poder entender qué dicen las Escrituras con respecto a sí misma y con respecto a la creación del hombre. ¿Por qué? Porque en realidad en la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura. No hay otra cosa mejor. ¿Por qué? Porque el que la inspiró es el Dios de verdad, el Dios vivo y verdadero. ¿Ya? Entonces, en realidad, queridos, es importante leerlo. Ahora, en más de una ocasión sin duda hemos escuchado decir que después de la prueba o después no sé, podríamos decir del juicio hay bendición. No sé si lo ha pasado o lo ha escuchado. Yo realmente he escuchado eso, por lo menos de mis padres, me decían después de la prueba viene la bendición y ojalá que venga luego. Sobre todo cuando hay conflictos, ¿cierto? Uno dice, Señor, ¿la bendición cuándo? Pero es un dicho muy popular, ¿ya? Y aunque en algunas ocasiones es verdad, también es verdad que Dios, al preservar a Noé ante el juicio sobre la humanidad, no solo desplegó gracia en darle y preservarle la vida, sino que vemos cómo más y más se va desplegando el plan de Dios en lo que sería su promesa venidera de aquel que iban a ser de la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Nunca deben perder de perspectiva eso. Pensar, si bien hemos avanzado en la historia, toda la historia gira en base a una persona particular y es en base a la promesa de un hombre, que vendría alguien de la simiente de la mujer a rectificar todo el mal de los hombres. Y ahí está Noé. Ya se acuerdan que vimos que Noé, porque él nos aliviará de nuestras cargas. En realidad les quitó las cargas. Ya, en realidad Dios lo utilizó para quitar todas las cargas, o diríamos cargas entre comillas, ya que en realidad fue la humanidad entera. Ya de antemano Dios había establecido obviamente bendición y bendiciones sobre la creación descritas, ¿se acuerdan en Génesis 1? Ya que Dios despliega una bendición sobre su creación, ¿se acuerdan? Gracias por recordarse. Génesis capítulo 1. Le dice a los animales, a los peces y a las aves, fructificad y multiplicaos. ¿Se acuerdan? Y después, más abajo, en el verso 28 de Génesis capítulo 1, dice exactamente las mismas palabras, pero a Adán, a Eva, a los animales, dice fructificad y multiplicaos. Ahí empieza la bendición de Dios sobre su creación. Ahora, es interesante notar cómo Moisés repite nuevamente la bendición que se da en Génesis capítulo 1, ya, y la repite en Génesis capítulo 9. Ya. Obviamente, fíjense lo que dice ahí. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vuelva a los inicios. De alguna forma podríamos decir que es una nueva creación, entre comillas, ya, porque no es que haya cambiado la creación, en realidad preservó la vida de uno para iniciar algo nuevo. Ahora uno diría, bueno, Dios es soberano y es verdad,
pero también vemos cómo Dios es justo. Eso no podemos descartarlo de buenas a primeras, ¿ya? Si recordamos lo que vimos las semanas anteriores, creo que podríamos recordar un poco que Dios le dijo a Noé: sal del arca, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 de Génesis, verso 17, Dios manda a Noé salir del arca junto con los animales, y mientras pasa eso, Dios despliega esa bendición diciéndole a Noé, básicamente: vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra, de manera que aquí tenemos la bendición de Dios sobre Noé, sobre su familia, sobre los animales, y ahí está nuevamente empezando el plan de Dios. Ahora, si notamos bien la bendición de este pasaje, básicamente en contraste con la bendición de Génesis capítulo 1, pareciera ser que la bendición de Génesis capítulo 9 es bastante resumida. Ya, miren lo que dice Génesis capítulo 1, verso 22. Si tienen su Biblia ahí, ahora vamos a empezar a jugar o a retroceder un poco. Necesito que pueda ir conmigo a Génesis capítulo 1, verso 28. Dice así, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues básicamente, pareciera ser que el pasaje de acá es bastante más extenso, más detallado lo que aparece en Génesis capítulo 1. Y la segunda vez que la encontramos estas bendiciones es en el versículo 28, ahí también, que recién leímos, que es bastante más extensa también a diferencia de Génesis capítulo 9. Y ahora encontramos esta bendición postdiluviano, ya, o postdiluvio, en un nuevo resurgimiento de lo que sería la población mundial, y teniendo 4 matrimonios. ¿Se acuerdan? Génesis 1 tenemos un puro matrimonio, Adán y Eva, no hay nadie más. Y Génesis 9 tenemos 4 matrimonios. ¿Se acuerdan? Los hijos y las nueras de sus hijos, que eran 3. Ahí tenemos 3 matrimonios, más el de Noé y su señora, tenemos 4. Hay más gente que puede ayudar a poblar. Ahora, aunque este nuevo resurgimiento de lo que es la bendición de Dios sobre la humanidad, hay una diferencia sustancial al comparar ambas bendiciones, ya tanto las dadas a la primera pareja como dadas a la pareja de Adán. Ya hay diferencias bastante grandes. Ahora, si notamos la bendición dada a Adán, hay 4 verbos o 4 mandatos. De lo que dice ahí, dice básicamente en el texto, en Génesis capítulo 1, verso 28, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, 1, multiplicaos, 2, llenad la tierra, 3, y sojuzgadla, 4, y señoread, 5. Tenemos 5 órdenes, 5 mandatos. Pero cuando vemos Génesis 9, hay 3. Es lo que dice ahí, Génesis capítulo 9, ya hay menos. ¿Qué pasó con nosotros? Fíjense lo que dice ahí en verso 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Listo, ahí se acabó. ¿Qué pasó? Ahora, para poder entender un poco más las palabras, o entender un poco más a lo que quiero llegar, necesito que podamos ver un poco qué significan las palabras ya descritas en Génesis capítulo 1 y que no están en Génesis capítulo 9. Ya, una de las labores de la primera pareja sería sojuzgar, ¿se acuerdan? Eso dice sojuzgar la tierra. Ya, y esa palabra significa básicamente pisotear. Ya, y que positivamente hablando puede traducirse como someter o conquistar, y esa es la idea de la palabra sojuzgar. Lo interesante es que solo en el Pentateuco aparece 3 veces, no aparece más. Aparece en Números 32:22 y en Números 32:29, y en todos los casos la idea de sometimiento y conquista están presentes, tanto en Génesis como en Números.
Básicamente tú eres el conquistador por excelencia. De manera que Dios manda a Adán a conquistar la tierra o que la tierra fuese sometida a él. De alguna manera eso es lo que está diciendo el texto. En segundo lugar tenemos la palabra señorear, que es la que no está en Génesis 9, pero sí en Génesis 1. Esa palabra significa primeramente pisotear, parecida a la anterior, pero la diferencia es que también puede significar pisar por encima de. Ya de ahí tener dominio, subyugar o señorear sobre otro. Tener dominio sobre otro. De manera que a Adán le fue dada la orden de gobernar sobre la tierra. Sería básicamente como un visir, un virrey, sirviendo a otro mayor que él. En otras palabras, Adán era un administrador de los bienes de otro señor. Y esa es la idea que quiere dejar plasmado Moisés. De manera que el hombre gobernaría sobre la vida de cada uno de los seres vivos ya que estaban a su disposición. No solamente, obviamente, de ponerles nombre, sino en cada plano de la vida de los bestias. Él era responsable. Interesante. Porque lo interesante es notar la relación que hay entre el hombre con Dios, por un lado, y eso es una relación directa. Si se fijan en Génesis capítulo 1, vemos una relación directa de Dios con Adán. A tal punto que, ¿se acuerdan? Dice que en Génesis 2 vemos que Dios habla a Adán como sin ningún problema. Dice, bueno, te voy a crear una mujer, ponle nombre a los animales. No hay un intermediario entre Adán y Dios. Incluso tampoco hay un intermediario cuando pecó, ¿se acuerdan? Adán, ¿dónde estás? No hay. Ahora, interesantemente, hay una relación directa, personal, llena de gracia en ese caso, entre Dios y Adán, como también se ve en ese texto, en nuestro texto, la relación del hombre con la creación. Ahora, generalmente no hablamos de la relación que el hombre tiene con la creación, pero sí hay algo en el texto que a veces no vemos. Ahora, en este segundo punto pareciera ser que la actividad del hombre, el cumplimiento de estos mandatos divinos, era real, era dinámica. Él era directamente un administrador, como dije, de los bienes del Señor y lo hacía notar. No había otro más. Era responsable y tenía labores que cumplir. ¿Ya? Entonces él tenía el dominio de los animales. ¿Ya? Lo que no sabemos es cómo fue la respuesta de los animales en relación al dominio que el hombre ejercía sobre ellos. ¿Cómo respondieron los animales? Dice, pero los animales responden, ¿sí? Pueden responder. Y probablemente nunca he escuchado algo así, pero voy a ayudarte a entender algunas cosas. Primero hay que preguntarnos, ¿el sometimiento de los animales era un sometimiento pasivo por parte de los animales hacia la autoridad de Adán? Vale decir que Dios puso los animales bajo el mando de Adán, de manera que su sometimiento al hombre era voluntario. Era un sometimiento voluntario porque eso puso y dispuso Dios en los seres o en los animales. Esa es la idea. O, obviamente, era un sometimiento a regañadientes. Ahora, no creo que sea a regañadientes, ¿ya? Y eso obviamente lo pregunto en vista de lo que vemos en pasajes como los que vemos en Isaías capítulo 11, versos 6 a 9, en donde vemos cómo será el mundo bajo el reinado del Cordero. Fíjate que ese pasaje es interesante porque dice así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren, dice, el mar.
En otras palabras, la creación ya no pelea por sobrevivir. Dice, ¿no? Ahora el león no se va a comer al cordero, ni el áspid va a atacar al hombre, no va a haber enemistad entre los animales y mi creación especial. Y me hace pensar que posiblemente algo muy parecido a eso fue lo que pasó en Edén. No había guerra, imagínate. Un león que no come animales, al contrario come hierbas. Un carnívoro, diríamos, ¿cierto? No come carne. Y como les dije, es algo muy parecido a lo que pasaba en Edén antes del diluvio. A eso añadimos obviamente el contexto de nuestro pasaje, donde los animales eran herbívoros, como dije, no había derramamiento de sangre, de manera que posiblemente el contexto que vemos en Isaías de alguna manera puede reflejar lo que era el Edén bajo el dominio de la primera pareja. Imagínate un mundo donde ni los animales están en guerra. No solamente en guerra entre sí, sino en guerra con el hombre. No hay guerra, no hay enemistad. Al contrario, hay un sometimiento directo de parte de los animales hacia la creación, diríamos, máxima de Dios, que es el hombre. Entonces, a eso imagínense ahora a Adán poniéndole los nombres a los animales. ¿Usted cree que los animales están corriendo por todos lados? ¿No? Yo creo que Adán lo más seguro decía, ven, animales de acá, tú te llamas así, tú te llamas así, tú te llamas así, no tengo problema, no hay mucho problema con eso. Había un sometimiento de parte de los animales, yo creo, hacia el mandato del hombre. Ahora, obviamente, cuando llegamos a nuestro texto, ambas palabras, ya que vimos recién, sojuzgar y señorear, no están en la lista de mandatos de Génesis capítulo 9. Entonces, la pregunta en cuestión es, ¿por qué no están incluidas en la lista de Génesis 9? Buena pregunta. Si se supone que se inicia una nueva creación, ¿por qué esas dos palabras no se incluyeron en el Génesis capítulo 9 y sí están en Génesis capítulo 1? ¿Qué sucede sobre la creación en relación con el hombre que cambia este paradigma y empieza a formarse algo totalmente diferente? Ahora, bueno, en primer lugar, la situación o estado del hombre cambia en relación con Dios, ¿se acuerdan? Antes no había pecado, ahora hay pecado. Y donde entra el pecado, entra la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, donde hay pecado hay muerte. Entonces debemos recordar que Adán y Eva pecaron, fueron sacados de sus privilegios para así llevar a cabo lo que sería la pena por sus actos cometidos en contra de Dios y su palabra. Eso fue algo que hemos visto y que no creo que tenemos mucho tiempo ahí. En segundo lugar, la relación del hombre con la tierra cambió. Y cuando hablo con la tierra estoy hablando de la creación. La relación que el hombre tiene con la creación cambió radicalmente. En relación a las bestias cambió, y en relación con la tierra cambió, ¿se acuerdan? Ya vale decir que ya no es lo mismo que fue en Edén. Ahora, recordemos que la tierra fue maldecida por causa de ¿quién? De Adán, el hombre. Ahora, lo que no sabemos, obviamente, fíjense que si recordamos eso, la de que la tierra fue maldecida por causa del hombre, eso está en Génesis 3:17. Lo que no sabemos es básicamente el alcance de esa maldición. ¿Hasta dónde llegó? Dice, pues ya, creo sobre la creación, pues ya, pero ¿qué significa sobre todo? Sobre algunas cosas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance de esa maldición? Y lo que no sabemos, básicamente, en Génesis 3:17 es el alcance de esa maldición sobre la tierra. Vale decir, hasta dónde llega esa maldición, solo se ve en la producción de la tierra o también sobre los animales, sobre las plantas, sobre la atmósfera. ¿Qué significa esa maldición que acompaña a los hombres hasta el día de hoy?
Ahora, solo menciona, si vemos Génesis 3:17, solo menciona o hace referencia a la maldición de la tierra, pero en relación a la producción. Espinos y cardos, ¿qué va a hacer? Va a producir. No significa que no va a producir otra cosa, significa que ahora te va a costar. Lo que antes era más fácil, ahora no. Por eso, generalmente, los que trabajan plantando cosas para comer, ¿qué hacen? Desmalezan, ¿cierto? ¿Por qué? Trabajo extra, por si acaso, para limpiar la tierra. Y es el trabajo extra que antes no tenían. O que en este caso, que ahora no tenía. La tierra producía, sin ningún problema. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron, la tierra fue afectada en su producción, según lo que dice Génesis capítulo 3, verso 17. Ahora, en tercer lugar, vemos las consecuencias en una especie en particular. No solamente vemos las consecuencias sobre la tierra, sino sobre una especie. Recordemos que el Señor se dirige a la serpiente, ¿se acuerdan? Pronunciando maldición sobre esa criatura, diciendo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, todos. ¿Dios ha cumplido? Dios ha cumplido. Lo más seguro entonces que si dice vas a arrastrarte, como lo más seguro que antiguamente la serpiente tenía patas. Y dice, ahora te vas a acordar. Te vas a acordar de mí todos tus años. Y Dios ha mantenido su promesa. Y no es que la serpiente evolucionó, por si acaso. Aquí no hay evolución. Aquí, diríamos, hay estirpe de patas de una. Entonces hay una consecuencia incluso en esa bestia. Entonces, en vista de todo eso, la pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿el hombre perdió la capacidad de sojuzgar y señorear? ¿O siguen estando presentes estos mandatos divinos incluso post caída? Ahora bien, para entender eso necesitamos conocer algo más y que encontramos en las Escrituras, obviamente. Ahora, en la Biblia es interesante notar, queridos, que Satanás es descrito de muchas formas en el texto bíblico. De hecho, Satanás es uno de sus nombres, ¿se acuerdan? El acusador. Pero tiene otros nombres más. Se le conoce como el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan de él? De hecho, Juan 12:31, Juan 14, Juan 16 se describe como el príncipe de este mundo. O como el Dios de este siglo. O como el príncipe de la potestad del aire. O hay muchos otros nombres. Pero Satanás tiene muchos nombres. Fíjate que es descrito obviamente como el príncipe de este mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno, dice Juan. Todo el mundo está bajo la potestad y el dominio de Satanás. A tal punto que dice las Escrituras, ¿se acuerdan? En Corintios capítulo 4, que Él no quiere que le resplandezca la luz de la gloria de Cristo en los ojos de los incrédulos para que no vean a Cristo. ¿Quién lo hace? Satanás. Satanás tiene enceguecidos a la gente que no cree en el Señor y trata con todos sus medios y fuerzas impedir que vean la gloria de Cristo en el Evangelio. Satanás es el príncipe de este mundo y de hecho en Lucas 4:6 de la prueba del Señor podemos ver que lo que le dice el Señor, o lo que dice Satanás al Señor, mira lo que dice, y le dijo el diablo acá al Señor en la tentación: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Se acuerdan? Dice que lo llevó a un pináculo y le mostró toda la gloria de todos los reinos. En un instante, en una película, es un HD, ahí está. Y él más descaradamente dice al Señor: a ti te daré toda esta potestad, todo este gobierno y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y uno dice, que es Barzú. No, no es Barzú, es realidad. Le fue dada a él por un periodo de tiempo. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, porque es así. Satanás no está jugando, queridos. No es que dice, voy a jugar a ser príncipe. No, él sabe que lo es y que tiene poco tiempo.
En otras palabras, todo dominio y potestad que el hombre poseía sobre la creación le fue otorgada a Satanás desde el momento de la caída del hombre. El hombre cayó, perdió su privilegio. ¿Por qué? Ya no es más lo que era. Los perdió radicalmente y ahora los posee uno, que no son necesariamente nosotros. Satanás, el diablo. Lo podemos, obviamente, le fue otorgada a Satanás esa potestad porque el hombre perdió ese derecho, ya no es. Y el hombre perdió esto que Dios le había dado, de manera que ya no hay un sometimiento voluntario por parte de la creación del hombre. No existe. Y lo podemos ver, de hecho, en nuestro texto en el verso 2. Mira lo que dice el verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. O sea, le dice, va a haber un cambio. Ahora, si notamos nuestro texto en el verso 2, hay una expresión de palabras que nos hablan de este cambio que se da. Una de esas palabras es temor y miedo. Tenemos las dos. Ahora, aunque esa expresión nos ayuda a ver el cambio, obviamente por ende necesitamos entender qué significa cada una de esas dos palabras. Mira, temor es traducida en otras ocasiones como terror o reverencia, ¿ya? Para denotar a un ser supremo superior en categoría. Generalmente cuando va con un artículo definido, dice temor, es en realidad va aplicado a Dios, no es solamente temor, terror. Es ese sentimiento de que hay alguien mucho más grande que yo y que me va a hacer polvo. Bueno, eso es exactamente lo que sienten los animales con el hombre. Terror. Sabe que o les impuesto los animales ese terror de saber que hay un ser que es superior en capacidad, en fuerza, en intelecto y que los quiere matar. Por eso dice Dios, bueno, terror va a apoderarse de ellos ahora. Por eso fíjate que los animales, en lo general, cuando no son domesticados, ¿qué hacen con la gente? Nos saltan a abrazar, ¿no es cierto? No más seguro. Atacan. ¿Por qué? Se sienten intimidados, aunque uno no haga nada, la sola presencia de un hombre los hace sentir intimidados. Su reacción va a ser atacar. Y dice, ¿pero por qué? Si no voy a hacer nada. Ahí tiene la respuesta, querido. Terror. Tienen terror porque obviamente les es puesto y fue puesto en ellos eso y en sus seres. Ahora, aunque esta expresión nos ayuda a ver el cambio, obviamente también hay otra palabra ahí que es miedo, ¿ya? Esa palabra se encuentra ahí está. La palabra miedo, obviamente, ahora es una palabra más general y la idea de esa palabra tiene que ver con postrar o derribar, sea por violencia o confusión, y de ahí toma la idea de triturado o medroso, que da miedo, que es la actitud que lleva el hecho de ver a un superior con fuerza, potencia, habilidad, y ¿qué hago? Me escondo, corro. Entonces, por un lado vemos la parte de saber, o ese sentir de miedo, y otra cosa, salir rápido. Eso es lo que siente un animal, querido. Cuando Dios le dice al hombre, terror y miedo tendrán, tú ves a un animal salvaje, eso es lo que ve. A alguien que sabe que los puede matar. Corre por su vida y eso obvio es algo normal. De esa manera se nos presenta la situación actual de los animales hacia los hombres. Por eso, si lo han notado, como dije, los animales atacan a buenas a primera, ¿no? Sobre todo si es salvaje, no importa. No importa quién era, si es chico, grande, mediano, si es un bebé o un niño, no importa. Van a atacar. No esperan, al contrario, se impacientan al ver la presencia humana. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí obviamente se nos da la respuesta, y es: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, todos. Todas de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, todos. Todos los animales tienen eso. Ahora, la tierra obviamente
hasta los peces del mar. Y eso se añade algo más a nuestro texto, y es que el texto dice, en vuestras manos son entregadas. Una cosa que es lo que pasa en los animales, y otra diferente es lo que pasa acá, dice, en vuestras manos son entregadas. En otras palabras, las bestias estarían bajo el mando o el dominio del hombre caído desde ese momento en adelante. Anteriormente pareciera ser que eran gobernados por Dios de alguna forma. Como dije, no había ese sentido de miedo ni temor hacia los hombres. No había. Ahora sí. Me cambia ese sentido, ese sentir. ¿Ya? Ahora, otro de los factores que cambia post-diluvio es la alimentación. Ahora, algunos van a decir que bueno que cambió, otros van a decir que claro, depende. Por lo menos yo digo que bueno que cambió. Ya, pero otra de las cosas que cambió fue la alimentación post el diluvio, o sustento de la nueva familia o de la nueva humanidad que iba a generarse. Notemos que anteriormente en Génesis 2, Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ¿qué comían? Frutas, verduras, plantas, ¿cierto? Ese era su alimento. Ahora, algunos podrían decir que eso no significa que no comieran ningún tipo de carne, porque no hay ningún tipo de alusión, y es verdad, porque el texto no dice nada en ningún lado sobre el hecho de comer carne, no menciona directamente. Por otro lado, la segunda vez que se menciona el hecho de comer vegetales o frutas está en Génesis 3, ¿se acuerdan? Que es afirmado por el enemigo de los creyentes y por Eva. Satanás le dice a la mujer, del fruto de los árboles del huerto, le dice, porque Dios ha dicho, no comáis de tu árbol del huerto. Está afirmando, en realidad, que los hombres comían, ¿qué? Frutas, verduras. Y Eva asiente nuevamente diciendo, sí, comemos frutas y verduras. Eso es lo que dice. Por lo tanto, pensar en que por la omisión de que no comen, o que no dice que no comían carne, pensar que sí la comían es improbable. Y tampoco no es escritural. No hay ningún indicio en las escrituras que digan que podían comer carne, exceptuando en Génesis 9. Ahí sí. Ahora usted me preguntará, ¿y qué comían los después de Adán? Vegetales. No hay ningún otro indicio que diga que comían otra cosa. Hasta Génesis capítulo 9. Pensar en o trabajar directamente los silencios de Dios, cuando digo silencios de Dios tiene que ver con una presuposición de algo que no está en la Biblia, es peligroso. Porque no dice el texto nada. Entonces, decir algo que como si dijera es peligroso. Yo diría, por lo menos lo que dije recién, hay declaraciones dignas de que Adán y Eva comían vegetales, los animales comían vegetales. ¿Por qué? Tenemos declaración de Adán y Eva y Satanás. Comían vegetales, comían frutas, verduras. Así que no hay otra cosa más que decir. ¿Ya? Por ende, la primera vez que se menciona el cambio de la alimentación, como dije, está en Génesis capítulo 9, verso 2. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. ¿Ya? En Génesis, ahí dice Génesis capítulo 9. Verso 3 dice, todo lo que se mueve y vivo será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahora, en vista de lo que dice el texto, necesitamos decir lo que no es mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento, o lo que no significa mantenimiento, ¿ya? En primer lugar, mantenimiento en nuestro texto no significa el hecho de cuidar o preservar algo, como lo voy a mantener para que se cuide. No, eso es la idea. Uno dice mantenimiento, lo está cuidando para que no se arruine. No tiene que ver con esa idea de mantenimiento. ¿Ya? En otras palabras, no significa preservar de vida o preservar la vida. Al contrario, la palabra mantenimiento puede ser traducida como comida. O como dice el texto, o será para comer, así como las legumbres y plantas verdes. Esa puede ser traducida igual, como la comida. Ese es el mantenimiento de los hombres, ¿cierto? Sin eso, algunos estamos fritos. Si no como, me muero. Ya, sobre todo los bautistas en general. Si no comen, mueren. Pero queridos, esa es la palabra acá. Ya. Ahora, pero no basta obviamente con decirnos que desde ese entonces hay un cambio de la dieta, sino que también hay un cambio radical en la forma en que se comía
hasta ese entonces y que esta dieta se extendería hasta nuestros días como un principio, sobre todo para algunos, ya como dije, bautistas, ya como algo vital, importante. El texto, fíjate, dice, todo os lo he dado para comer todo, todas las cosas. Ya no son solamente vegetales, sino todo. De manera que, y en palabras del apóstol Pablo, nada es de desecharse. ¿Qué hace? Coma. ¿Puedo comer cerdo? Coma cerdo. ¿Puedo comer res? Coma res. Ahora, si quiere comer algo más que eso, querido, se lo dejo a su conciencia. A mí no tengo problema, pero puede comer todo. Desde ese instante hasta ahora se puede comer de todo, y esa es la libertad que se tiene. Pero obviamente toda libertad tiene también restricciones. Ahora, es interesante, querido, que el apóstol Pablo, pensando, creo yo, en Génesis, sabía el texto de memoria, yo creo que se lo sabía de memoria, y por eso muchos principios en Corintios, en Romanos, en Timoteo, dice, bueno, coman con libre conciencia. No hay problema, obviamente, pero también pensando en el amor a tu hermano. Una cosa es conciencia y otra amor al prójimo. Entonces, puedes tener la libertad de comer lo que sea, pero si eso va a dañar podríamos decir, la reputación de otro hacia tu persona o hacia otros, mejor no comas. No porque sea malo, no por el otro. Entonces, Pablo dice, bueno, las cosas el Señor las hizo para comerlas, disfrútelas. Y si querido, si usted me pregunta, ¿y puedo comer? Disfrútelo. No me pregunta a mí si puede comer cucarachas y esa cosa. Si le gusta, cómasela, querido, no tengo ningún problema, pero yo no. Entonces, obviamente hay un principio vital que se marca desde aquí hacia adelante. ¿Ya? Ahora, esa libertad, como dije, necesita ser restringida, y es restringida como muchas de las libertades. Y en ese texto y en nuestro texto también está. De manera que necesitamos ver la restricción de esta libertad de la dieta de los hombres. ¿Cuál era la restricción? Mira lo que dice el texto. Pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Y aquí tenemos la restricción. En otras palabras, los hombres podían comer carne, pero no la sangre del animal sacrificado o muerto. No podían comer la sangre. Hay una cosa que se come en el sur, chuño, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama chuño? ¿No? Ñache. Ñache, eso. Ñache. Que esa cosa de sangre coagulada, no, el paso, no, gracias. Y algunos la disfrutan, yo no sé cómo les gusta, pero... Las prietas también. Las prietas también. Ay, ya, pero aquí, fíjense, aunque es interesante notar que estamos en un contexto fuera de la ley, no hay ley, no están los 10 mandamientos, no estamos en el periodo del tiempo de Israel. Desde el inicio Dios dice, mira, puedes comer carne, pero la sangre no la comerás. No puedes comerla. En un principio. ¿Cuál es el principio que Dios utiliza ahí, ya sea de cualquier animal? La idea del por qué no se podía era porque en la sangre estaba la vida del ser viviente. Y es verdad. Veamos en realidad, querido, ¿qué hacemos sin sangre? Nos morimos. Es la parte vital de un cuerpo humano y de cualquier cuerpo. Y por ende estaba esta restricción que sería la base para lo que sería el mandamiento levita de los sacrificios, ¿se acuerdan? Ellos no podían comer carne. No podían comer sangre. Nada. Porque eso era dado a quién. Finalmente los sacrificios eran dados a Jehová como sacrificio de vida por pecado. ¿Se acuerdan? La paga del pecado es muerte. Y si había alguien que pagaba, en ese caso era el cordero, el animal sacrificado, con su vida. Por eso se le derramaba no solamente los órganos, sino mayoritariamente la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque la sangre representa ¿qué? La vida. Y entonces lo que hace ese simbolismo, lo que hace esa representación, básicamente es decir, este animal está pagando por mi deuda. Vida por vida. Eso está diciendo.
Entonces, obviamente, ese es el principio que vemos acá y que se va a desplegar después en la ley. Ahora bien, la razón de esa prohibición consiste en principio de vida, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, fíjate, querido, que hasta aquí no solamente hay un cambio radical con la creación, sino con la dieta. Fíjate, el pecado llega a tal punto que incluso lo que comemos cambió. Y dice, pero tan drásticos son las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Sí, y peores. No solamente estoy avanzando con lo que dice el texto. Pero el pecado, querido, abarca no solamente áreas físicas, sino psicológicas y del alma. Todo el ser del hombre fue trastocado y toda la creación misma tiene las consecuencias presentes de la caída del hombre, incluso después del diluvio. Querido, hasta la dieta cambió. Imagínate, ahora ponte a pensar en tu propia vida, es decir, hasta qué punto el pecado puede o ha hecho estragos en mí. Bueno, es fácil. Empieza a pensar en emoción, intelecto, voluntad, tu relación con Dios, tu relación con otros, moral. ¿El pecado ha trastocado eso? Ha tocado todo, querido. Lo que sientes, lo que piensas, todo. Incluso, como dije, hasta lo que comes. Dice, pero hasta lo que comes, ¿eh? Incluso en tu relación hasta con las bestias. Que uno dice, pero las bestias son animales, no son nada, querido. En realidad son parte de la vida del hombre. A algunos les encantan las bestias, hablando de bestias en general, los gatos, los perros, ¿cierto? Les encantan. A mí no mucho, pero a otros les encantan. Otros se los comen. Sí, los chinos, ¿cierto? Los haitianos. Entre otros. Pero querido, fíjense, en realidad el hombre y su dieta, el hombre y sus pensamientos, el hombre y su creación, el hombre y su producción, todo ha sido trastocado por el pecado del hombre en su propia vida y en relación con los otros. Cuando pensamos en el pecado, querido, como algo que solamente me va a afectar a mí, estamos siendo engañados o por nosotros mismos, somos muy ingenuos, o por Satanás. Cuando tú piensas que tu pecado solamente te afecta a ti y no ha afectado a algún otro miembro del cuerpo de Cristo, estás mal. O estás ciego o eres un cáncer andante, espiritualmente hablando, porque no se está dando cuenta que estás afectando a otros. Querido, el pecado y Génesis, de Génesis 1 hasta Génesis 9, tú vas a ver una y otra vez cómo el pecado ha trastocado cada parte, cada momento, cada segmento del hombre en su relación con Dios, con los hombres, con los animales, con la tierra, con el mundo. Todo. No sé si lo entiendes, pero es así. Y aquí vemos a un hombre que tuvo que, o a Dios que tuvo que borrar literalmente a su creación, dejar una familia, unas familias vivas y empezar a hacer algo totalmente de nuevo, con otras leyes. ¿Por qué? Porque lo que era fue. Y empezamos de cero. Querido, hasta ahora hemos considerado algunos de los cambios postdiluvianos y que hemos podido apreciar principalmente la relación del hombre con la creación. Pero en estos versos, en este verso que veremos a continuación, se establecerá lo que será un principio trascendente y que sería preciso que prestáramos atención a él y que al mismo tiempo ha causado muchos problemas si no lo entendemos muy bien. En esta ocasión solo mencionaré, como dije, porque por tema de tiempo, algunas versiones y cómo han traducido este verso de Génesis capítulo 9, verso 5. Ejemplo, mira, la Biblia textual traduce el verso 5 de Génesis capítulo 9 de la siguiente manera. Dice, pues ciertamente demandaré vuestra sangre así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre.
de mano de cualquier hermano suyo, demandaré el alma del hombre. La Biblia de las Américas, del mismo versículo, dice así: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. La NBI de 1984 traduce ese mismo texto de la siguiente manera: por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuenta. A todos los animales y a todos los seres humanos de pedir cuenta de la vida de sus semejantes. La Reina Valera de 1962 dice: porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestra alma, yo la demandaré, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré el alma del hombre. Otra versión, que es la Kadosh, dice así: yo de cierto demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas, yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Él va a demandar, va a pedir cuenta de todo aquel que derrame sangre. Va a pedir cuenta. ¿Se acuerdan de un caso que pasó muy adelante en la historia de Israel, cuando un rey dijo: Señor, quiero construirte casa, porque no creo que sea bueno que habites en tiendas? ¿Se acuerdan? ¿Quién era ese rey? David. ¿Qué le dijo Dios? No, tú no vas a construir casa. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Has derramado mucha sangre? Miren, en otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios? No. Te voy a demandar la sangre, querido. Tú no vas a sacrificar casa. Tu hijo, sí. Querido, después de haber considerado todas esas traducciones, la pregunta es: ¿a qué se refiere el texto con demandar la sangre? ¿Y por qué en esta demanda de sangre están incluidos los animales? ¿O estos textos nos proporcionan una base para lo que es la pena de muerte? ¿Y cómo se plantea el tema de la justicia en esos textos? Yo no sé si tú crees en la pena de muerte. La pregunta ¿es algo bíblico? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cómo lo entendemos a la luz del mandamiento del Señor en Éxodo 20? No matarás. Buena pregunta. ¿Sabes cómo se entiende? Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Querido, vamos a orar y terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente, Señor, es viva y eficaz, y vemos, Señor, reflejada en ella el progreso del pecado, pero también como Él ha trastocado cada área de nuestras vidas, incluso, Señor, en la alimentación, en relación con la creación, cosas que, Señor, en realidad nunca nos damos el tiempo de ver. Pero gracias, Señor, por mostrarnos que el pecado no solamente cambió nuestra relación contigo o nuestra relación con nuestros semejantes, sino incluso con la creación misma, Señor. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que el pecado es mucho más serio de lo que podemos pensar o percibir. Ayúdanos a entenderlo a la luz de tu palabra. Señor, te ruego en esta hora que nuestras vidas, Señor, puedan ser cambiadas, Señor, entendiendo que cada uno de nosotros pecamos, Señor, y si no pecáramos, Señor, mentimos delante de ti. Pero, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad a poder, Señor, ser vencedores, y gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.